si uno se pone a mirar la misma escritura, él mismo las estableció. O sea, él dio el mandamiento, el relato, pero también dio la forma, las técnicas para entender y descifrar el relato. Porque ustedes saben que un 60% de las escrituras está encriptado, o sea, es para escudriñar, para investigar. Ok. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Alguien tiene conocimiento general más o menos de unos países. Es un ejemplo. Vamos a irnos por el lado de la música. Si usted escucha la palabra samba, usted inmediatamente piensa en Brasil, porque el Brasil es la única parte donde existe esa música muy popular, la samba. Ok. Si usted escucha la palabra mariachi, hombre, usted no va a ubicar un mariachi o el origen de la música mariachi en Perú o en Holanda, no, México. Y si usted escucha la palabra vallenato, música vallenata, hombre, Colombia. Bueno, tenemos esas tres referencias. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, que alguien de Europa, de la China, un chino, estudioso, está leyendo un capítulo de un libro, cualquiera, un libro, y está leyendo un relato. Y en ese relato escucha la palabra y después de que el mariachi hubo intervenido, siguió la cena y bla, 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 y bla, bla, y sigue el relato. Entonces, la palabra clave para que esa persona se ubique en qué país o en qué lugar pudo haber sido ese relato es la palabra mariachi. ¿Ok? Porque el relato dice, y después de que el mariachi hubo intervenido con su música popular, entonces siguió el relato diciendo otras cosas. Entonces, lógicamente, como estamos hablando de un chino que no sabe nada de mariachis, porque allá es otro tipo de música en China, entonces, ¿qué hace la persona? La persona busca un diccionario o una enciclopedia y empieza a buscar sobre el origen del mariachi, de dónde es popular esa música, de dónde es esa música. Entonces él dice, entonces le va a salir que es en México, no le va a salir de otro país. Entonces ya la persona que está leyendo ese capítulo o ese libro va a ubicar el relato del libro en México. ¿Ok? Eso es una base. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Le estoy dando un ejemplo como una introducción a la palabra que está aquí en el texto, en el verso 19, o verso 18 y 19. El verso 18 dice, y viendo la humareda de su incendio, gritaban diciendo, ¿cuál es semejante a la gran ciudad? Porque había un incendio impresionante. Un incendio. Entonces, en el verso 19 dice, y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban llorando y lamentando diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad! Todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron con su opulencia y en una hora fue desolada. Ok. Aquí la palabra clave, aparte de que la ciudad se estaba quemando y un incendio muy grande, pero la palabra clave aquí es echaron polvo sobre sus cabezas. Echaron polvo sobre sus cabezas. Entonces, si uno va a la cultura, a una enciclopedia, donde en qué país la gente se tira polvo en la cabeza en forma de sufrimiento, de dolor o de humillación, se va a encontrar que no es en México, no es en Canadá, no es en Colombia o en Perú o en Ecuador o en Bolivia, sino que es en el Medio Oriente. Y en especial los musulmanes. Los musulmanes
tienen la costumbre, y también en parte de Israel, porque eso fue exactamente lo que hizo Job cuando tuvo aquella tragedia de que perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió sus propiedades, perdió todo lo que tenía. Entonces, el texto dice que él se sentó sobre ceniza y se tiraba polvo y ceniza sobre la cabeza, porque esa es una forma oriental de expresar sufrimiento y dolor por una pérdida muy grande. ¿Ok? Entonces, ya mirando esta palabrita, y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban llorando y lamentando. Ya ubicamos de que este relato está ubicado allá en el Medio Oriente, en los países árabes. Porque en otros países hay diferentes formas de expresar un dolor supremo. Hay otras formas de hacerlo. Unos se ponen a gritar, otros se dan golpes, otros golpean las paredes, otros se compran mucho licor y empiezan a tomar. En fin, hay muchas formas culturales, porque esto es cultural, de expresar un dolor. En este caso, este relato que fue escrito hace casi 2000 años, está hablando de una cultura árabe oriental que tiene la costumbre de echarse polvo sobre sus cabezas mientras gritaban y lloraban y se lamentaban. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Por qué estamos mencionando esto, hermanos? Porque aquí siempre hemos dicho, yo sé que hay muchos contradictores de lo que hemos enseñado, de que el Islam, el enemigo final que va a usar la bestia, el falso profeta, el anticristo y todo eso, va a ser el Islam, o sea, los musulmanes. Antiguamente, pues, se enseñaba en el mundo teológico cristiano de que iba a ser la Iglesia Católica, ¿ok? Que iba a ser la Iglesia Católica, que el Papa Negro, que ese va a ser el anticristo y que la ciudad que va a caer es Roma, porque Roma tiene esto. Pero cuando usted se pone a buscarle pelo blanco a gato negro, de pronto usted sea capaz de encontrarle un pelo blanco a un gato negro, pero forzadamente, ¿ok? Pero cuando usted tranquilamente va a las escrituras y empieza a buscar esas pistas proféticas, escatológicas que hay en la misma escritura, usted no va a encontrar nada que tenga que ver con el catolicismo. Ahí no hay nada que señale al catolicismo como que es la gran ramera, la bestia, etcétera, etcétera. Primero, ¿por qué? Primero, porque en la escritura no hay pistas explícitas que lo mencionen. Segundo, el catolicismo es una religión que, aunque se llama universal, no ha podido abarcar todo el mundo. El mundo árabe, el catolicismo nunca entró, ni pudo entrar, ni ha entrado al mundo árabe. Y no pensemos que el mundo árabe es nuevo, no, eso es antiguo. Allá está el palacio del Taj Mahal, están todos esos monumentos, todas esas cosas de una religión muy antigua, como es el Islam. ¿Ok? Entonces, lo que es Asia Menor, parte de Asia Mayor, todo el Medio Oriente, incluyendo Egipto, incluyendo gran parte de África, incluyendo India, que la India es un país gigantesco, incluyendo Japón, China y todos esos países asiáticos, islas asiáticas. Allá nunca entró el catolicismo. El catolicismo solamente se concentró en lo que llama en el mundo occidental, que es Europa y parte de América, más que todo Centroamérica y Sudamérica. En Norteamérica entró tardíamente porque primero entraron los protestantes a Norteamérica, pero después vino el catolicismo. Y el catolicismo en Estados Unidos y Canadá es minoría, no son mayoría. Allá prevalece son las iglesias protestantes. ¿Ok? Entonces,
Pero ya en México para abajo, Centroamérica, Sudamérica, ha sido siempre, ahí estuvo imperando el catolicismo a través de todos estos 600, 800, 1200 años. Ha estado el catolicismo imperando en estos países, ¿ok? Especialmente en Europa. Pero el resto del mundo, China, Japón, Australia, India, África, todos esos países árabes, nunca el catolicismo nunca pudo entrar ahí, nunca, porque era gobernado por los musulmanes y otros credos, como en la India. Entonces, claro, a uno en la escuela o cuando uno estaba pequeño, a uno le hacían creer pues que el catolicismo es una iglesia mundial, es una iglesia de gobierno global, y no, hermanos, eso es puro cuento, ¿ok? Pero una religión que sí está extendiéndose ahora en este último tiempo es el Islam. El Islam ya tiene cogido casi todo África, poco más de la mitad de Europa, las islas asiáticas, Filipinas, Madagascar, todos esos países ya son musulmanes, ¿ok? Y muchos lugares son musulmanes, incluyendo Turquía, Irán, Irak, que son países gigantescos y muy antiguos. Aquí, pues, en Latinoamérica está ahí camuflado, están aquí ya prácticamente, están camuflados y eso se va a extender más porque así está escrito de que se van a extender. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Entonces vamos a mirar acá en el capítulo 20. Capítulo 20. Vamos a entrar en el verso 11. O sea, un tema que aún los mismos rabinos de raíces hebreas, o sea, mesiánicos, tienen problemas, porque de verdad tienen problemas. O sea, la teología cristiana protestante tiene problemas, pero también parte de muchos moré, muchos omoraim y muchos rabinos que están dentro de las raíces hebreas o los mesiánicos están en problemados también con esta parte, y es el milenio. Es el milenio. Porque esta semana, este chaval pasado, me llamó un hermano que estaba escuchando pues otra comunidad, lo que es la Parachá, y la persona que estaba enseñando la Parachá metió el milenio por ahí, lo metió. Entonces le hicieron algunas preguntas y la persona, dice el hermano, se enredó todo porque no pudo ubicar el milenio. No sabe dónde ubicarlo porque la teología, la escatología que han predispuesto, que han adoptado, no les encaja el milenio, no dan, no saben dónde ubicarlo. El mundo teológico cristiano, ellos están peor, porque como ellos ubican un rapto antes de la tribulación, entonces ellos dicen, bueno, si la gente se es llevada y luego vuelven y luego el milenio, entonces se enredan para ubicar el milenio, no saben cómo hacerlo, si se llevaron la gente por delante ya. ¿Ok? Entonces, como aquí hemos enseñado ya varias veces acerca del milenio, más o menos en qué época va a ser, en qué época o edad o era bíblicamente o escatológicamente va a ser, nosotros no tenemos problema con eso. Pero hay mucha gente que sí está enredada con eso porque no saben. Es más, mucha gente como están enredados
y no quieren dejar su postura previa, entonces más bien dicen que el milenio eso va a ser espiritual y que eso no es, que eso no, eso es un añadido. Pero no, eso no es ningún añadido ni va a ser algo espiritual, porque esa es la excusa que hacen, que eso es espiritual. El milenio va a existir y un 20% de la escritura de Génesis Apocalipsis habla del milenio, prácticamente. Y aparte de eso es que el milenio es un Shabbat de 1000 años, porque las edades están repartidas en 6 días. Todas las edades, desde Génesis hasta este tiempo, está repartida también en 6 días. En este momento nosotros estamos viviendo el sexto día, que está próximo a acabarse, para entrar al séptimo día, que es el milenio, el gran Yobel, el gran jubileo, el gran Shemitah. O sea, el milenio abarca muchos componentes, abarca el gran Shemitah, el gran Yobel y el gran Shabbat. ¿Ok? Baruch Hashem, eso va a ser el milenio. Entonces, aquí en el capítulo 20, verso 11, vamos a comenzar a leer aquí, en esta parte, que dice de la siguiente manera. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y unos rollos fueron abiertos, y también fue abierto otro rollo, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras. Bueno, de este versículo 12, aquí hay material, pero vamos a extraerlo parte en esta noche. Primero, dice que vi a los muertos en pie delante del trono y unos rollos. Acuérdense que en la época de Johanán, el discípulo amado, que fue el que escribió el libro de Igalut, o sea, el libro de Apocalipsis, él, en esa época, la palabra libro no existía en el argot popular, en el vocabulario popular de esa época. Se le decían, a los libros se les llamaban rollos, papiros o pergaminos, pero más que todo la palabra rollos. Entonces, por eso es que esa expresión está aquí y habla de rollos en plural. Por eso dice, y unos rollos fueron abiertos. Y aparte, también fue abierto otro rollo, el cual es el de la vida, o sea, el libro de la vida. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos plural según sus obras. Bueno, este rollo, hermanos, y estos rollos o estos rollos o este libro, cuando hablamos del plural, los rollos que fueron abiertos, es lo que Pablo llama el acta de los decretos que nos era contrario. Cuando tuvimos el estudio de los ángeles, ustedes recuerdan que hay un ángel, no recuerdo el nombre en este momento. No, es que no tiene nombre, se les llama el ángel escriba. Es un ángel que está al lado nuestro toda nuestra vida, un ángel asignado por toda nuestra vida hasta que muramos, que él escribe, se les llama el ángel escriba, porque tiene aquí un tintero en la cintura y un libro. Y ahí va escribiendo todos nuestros actos, sean buenos o sean malos, él los va escribiendo ahí. Claro, no estamos hablando de la cotidianidad de la vida, sino los eventos más importantes de nuestra vida, nuestros actos buenos o malos, importantes,
Él los va escribiendo ahí. Entonces, todos nuestros malos actos están ahí escritos. Entonces, cuando una persona llega al conocimiento de la Torá y llega al conocimiento del Mesías, tiene la oportunidad de hacer un borrón y cuenta nueva de ese libro, pero ese borrón y cuenta nueva se hace a través del madero, a través de aquel que fue a dar al madero, Yeshua HaMashiach. Entonces, si una persona tiene 30 años, un ejemplo, 30 años vividos, haciendo lo que hizo toda la vida, cosas buenas y cosas malas, sin conocimiento de Torá. Eso es lo que Pablo llama el acta de los decretos que nos es contraria. En palabras modernas, en inglés o en Estados Unidos se dice el récord. El récord. Cuando a uno un policía lo para allá en Estados Unidos, a uno le piden tres cosas, pues cuando si uno va en el carro, tres cosas, que es el insurance, o sea, el seguro, la matrícula del carro, la placa y todas esas cuestiones, el seguro y la licencia, el drive license, la licencia de manejar. Aquí en Colombia lo llaman el pase. El hombre coge y mete la licencia en la computadora y ahí le sale a uno el récord si se ha pasado luces rojas, si tiene etiquetes, multas, todo el rollo le salía a uno ahí. Eso se llama el récord. Entonces, toda persona cuando no ha conocido al Eterno o la Torá o no guarda Torá, tiene un récord. Tiene el récord ahí enterito de todas sus fechorías y todas las cosas malas, mentiras, todo está ahí escrito. Pero si la persona viene al Mesías, esa acta de decretos es lo que Pablo dice que fueron clavadas en el madero, porque la persona acepta el yugo de la Torá y acepta al Mesías. Entonces el Mesías promete llevar toda esa acta, todo ese récord de castigos y de sentencias que van a haber sobre uno, las lleva allá y las clavó en el madero. ¿Ok? Entonces cuando un creyente, en este caso nosotros, viene a la Torá, le es borrado completamente esa acta, hacen un borrón, un release, se borra todo. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando en el texto 2 se menciona unos rollos fueron abiertos, está hablando de todos los rollos o los libros de los impíos, de la gente que nunca llegó a la Torá, que nunca llegó al Mesías, y fueron, como dice al final del texto, y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos, según sus obras. Pero mire que el otro rollo diferente que se le llama el rollo de la vida, el libro de la vida. Ese es el libro en el que prácticamente no hay nada escrito en contra de nosotros. ¿Por qué? Cuando un creyente en este tiempo, o sea, nosotros que ya estamos guardando Shabbat, estamos caminando bajo la luz de la Torá, etcétera, etcétera, no somos perfectos porque nadie es perfecto y hay muchos que apenas están comenzando. Ok, pero ¿qué ocurre? Que ya para nosotros no existe un acta de decretos, porque cada vez que nosotros cometemos una falta y pedimos la absolución al trono de gracia a través del Mesías, él inmediatamente borra eso. O sea, yo vine a entender esto, hermanos, cómo funciona, lo vine a entender fue en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando uno le pone una multa de tráfico por una luz roja o andaba sin el seguro al día o la registración al día o, en fin, que estaba mal con los papeles del carro. Entonces, muchas veces a usted lo mandan a la corte. Tiene que ir a la corte. Entonces, a uno le recomiendan que
contrate un abogado. Entonces, cuando uno va a la corte, allá afuera hay muchos abogados, que uno dice, usted me puede representar, listo, vale tanto, bueno. Entonces, ¿cómo ocurre eso, hermano? El juez está allá y hay un montón de gente ahí, igual que uno, emproblemado con asuntos de tránsito o de peleas callejeras. Entonces, de un momento a otro lo llaman a usted, fulano de tal. Entonces, el abogado que usted contrató, él va delante suyo y ¿qué le dice el abogado a uno? Vea, quédese calladito, no diga nada, que yo me encargo de todo. Y sí, el abogado está ahí, habla con el juez y le responde a lo que el juez pregunta y uno está ahí detrás del abogado o al lado del abogado, calladito, porque calladito se ve mejor. Pero uno ve, hermanos, que el abogado comienza un diálogo con el juez en unos términos técnicos que uno no conoce. La jerga de los abogados, de leyes. Cruzan 3, 4 palabras entre el juez y el abogado. Cuando menos piensa, el juez agacha la cabeza, coge el papel y lo pasa para otro, para coger otro y llama a otra persona. Entonces el abogado le dice a uno, ya, listo, vámonos. Y uno queda, ya, tan rápido. ¿Y qué pasó? Entonces el abogado afuera le dice a uno, no, ya usted solamente tiene que ir a la escuelita, no tiene que pagar ticket, o sea, todo facilito. Y uno ahí asustado, temblando de miedo, porque uno piensa pues que lo van a mandar al bote o que tienen que pagar miles de dólares por la multa. Y no, el abogado, con esa jerga que ellos acostumbran y ese entendimiento que hay entre él y el juez, lo sacan a uno en limpio. ¿Ok? Entonces uno queda, porque si uno mismo se pone a defenderse ante el juez, pierde, hermanos, porque uno no sabe manejar esa jerga que ellos manejan y lo que uno hace es que la embarra, tratando de dar explicaciones vanas que realmente no van con el asunto. Por eso es que Yeshua se le llama el abogado. Él es nuestro abogado y nuestro representante. O sea, el techubá o el arrepentimiento de una persona que viene de afuera por primera vez a la Torá y al Mesías, al arrepentimiento o a cuadrar cuentas de una persona que ya es creyente, que es miembro de la congregación, y los dos van con la misma tónica, arrepentimiento, pero el proceso de los dos no es el mismo. Porque el uno apenas viene por primera vez y viene con sus libros, su récord, ahí pulpito, y ya pues el abogado, que en este caso es Yeshua, él hace la representación por esa persona y por el creyente también hace la representación por el creyente, pero ya de una forma diferente. Por eso es que usted lee en la escritura un texto que dice, ya habéis sido limpiados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido salvados por la sangre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Esas palabras, hermanos, son palabras técnicas de leyes en cuanto a la Torá. Son palabras técnicas. Para que entendamos eso, hermanos. Que esto es muy importante entenderlo, porque a veces una persona comete una falta en las raíces hebreas, en la Torá, y piensa que se acabó el mundo, que ya se va a condenar, que es un condenado, que es un pecador, y exageran mucho a veces. Y no, es solamente ir al Mesías, porque es el que nos representa, porque no olvidemos que Hasatán, que el Eterno nos reprenda, él es el acusador. ¿Qué es lo que quiere decir eso del acusador? Que él está constantemente acusando a Israel y a nosotros por cualquier error que nosotros cometamos, por cualquier palabra mal dicha que usted diga o algo mal hecho que usted haga en un Shabbat o en una fiesta. Él está allá, inmediatamente vaya a acusar, véalo. Y dice que en Torah, es que con usted.
Y miren las que andan, mírenlo cómo hace, mire cómo hizo, acusando. Pero como usted está caminando, o sea, usted comete una falta, pero usted no se aparta del camino. Usted sigue en el camino. Una cosa es cometer una falta y usted ya salirse del camino. O sea, entrar completamente en iniquidad. Ya ahí sí estás perdido. Pero si usted sigue en el camino y usted está en constante oración con el Eterno, pidiéndole perdón al Eterno a través de Yeshua, entonces eso es estar en el camino y Yeshua en ese momento, como nuestro abogado, el nuestro representante, él está ahí intercediendo y abogando por nosotros, como lo del abogado que yo les dije hace un momento. 3, 4 palabras técnicas y ya zanjado el asunto. Y uno que veía eso, pues, con ese miedo y asustado, así funcionan las cosas. O sea, así como funcionan las cosas de leyes en una corte entre un abogado y un juez, así también en las cosas del Eterno de nosotros también funcionan utilizando esos términos de Torah. Por eso en la Torah existe la palabra redención, justificación. Hay un montón de palabras técnicas que hay en la Torah, que es bueno que nosotros sepamos qué es lo que quiere decir, qué es ser redimido, qué es ser justificados, como dice Pablo, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. ¿Se da cuenta? Usa la palabra justificación. Usa la palabra redención. Otra palabra técnica de la Torah es redimir. Otra palabra técnica es remisión. Redimir y remisión no es lo mismo. Ok, bueno entender eso. No es la misma cosa, ni es el mismo evento. Entonces, por eso es que uno ahí entiende el por qué la mayoría de los abogados en Europa, en Israel y en Estados Unidos y Canadá son judíos. La mayoría de los abogados, usted los ve, Schwartz, Gold, los Cohen, abogados. ¿Por qué? Porque como esas son personas que de chiquito están en la Torá y saben lo que es la jurisprudencia legal de la Torá, para ellos estudiar leyes no les es nada duro, porque la mayoría de las leyes con las que funcionan muchos países son sacadas de la Torá, funcionan igual que la Torá. Lo que es la jurisprudencia. ¿Ok? Por eso, pues, yo extraño en este tiempo a nuestro hermano Dago, porque él era juez y él era abogado, y él me gustaba mucho hablar con él acerca de la jurisprudencia legal. Porque yo vi que él entendió de que la jurisprudencia que él maneja como abogado en un gobierno es la misma, en parte la misma jurisprudencia que hay en la Torá, porque la Torá es pura jurisprudencia. ¿Ok? La Torá es pura jurisprudencia legal. Bendito sea su nombre. Entonces nosotros, hermanos, para entender la escritura, para entender el Brit Hadashah, para entender el antiguo pacto y el nuevo pacto, tenemos que entender un poco, no ser expertos en el ramo, pero sí entender un poco todo lo que es la jurisprudencia legal de la Torá. En este caso, que es, yo ayer estaba repasando eso. Estaba mirando eso porque lo que es los Targum, lo que es la Misná, lo que es la Halajá, lo que es la Sifré, lo que es en fin, todas esas ramas, si uno se pone a mirar, eso es pura jurisprudencia de la Torá, especialmente la Halajá.
la halajá. Porque nosotros tenemos que aprender a hacer el manejo de la halajá. Y la cifré y los targumín y lo que es la Misná. La Misná, ese es un mundo maravilloso, pero más que todo la halajá. Y nosotros en este tiempo tenemos que aprender a manejar la halajá, porque estamos viviendo en un tiempo moderno, donde hay muchas cosas modernas, donde la vida es diferente a lo que eran los tiempos bíblicos. Entonces, hay que acudir a la halajá para tomar algunas decisiones que de pronto no están explícitamente escritas en la Torá acerca de esa situación. Entonces hay que crear la halajá. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la halajá. Una persona toma el avión a las 3 de la tarde en Miami, un ejemplo. Miami. Va para Londres. Es un vuelo como de unas 13 horas. Vuelo directo. Miami-Londres. En Londres, lógicamente, pues ya van 7 horas adelantadas. Es otro horario allá. Y la persona que está abordando en el horario de acá, 3 de la tarde. Entonces, de ahí viene una pregunta. Como es viernes, si a esa persona por obligación, que no debería de hacerlo, porque uno no debe viajar en Shabbat. En Shabbat no se puede viajar. Pero la persona por emergencia, algo así, tuvo que salir a las 3 de la tarde, un vuelo largo de 13 horas. Entonces, la persona puede preguntar, Rabino, allá en el avión, ¿en qué horario celebro la apertura del Shabbat? ¿Cómo hago para celebrar el Shabbat? ¿A qué hora lo hago? Si ya cuando esté en el Atlántico, rumbo a Europa, me va a coger de pronto en otra hora diferente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que hacer una halajá. ¿A qué horas la persona puede hacer la apertura del Shabbat en el avión? Porque el judío que se respete va con sus instrumentos, cuando lo va a coger un Shabbat en un avión o en un tren o en un viaje de emergencia que tuvo que hacer, va con sus instrumentos, va con sus velas o con el libro del pan y el vino, y ahí en un rincón o en el mismo asiento, ahí hace su Shabbat. Pero en este caso estamos mirando es a qué horas puede hacer el Shabbat. Si lo hace con el horario de donde salió o con el horario de donde va a llegar. ¿Me explico? Entonces, esos vuelos transatlánticos, esos vuelos largos, hermanos, han obligado a muchas comunidades judías a realizar la halajá, a crear la halajá, y la halajá es reconocida como si fuera mandamiento. Pero la halajá tiene que ser aprobada por el rabino o por una junta de una congregación. ¿Ok? O sea, la halajá sobre ese tema. Por eso es que el judaísmo se compone de miles y miles de preguntas, porque hay miles y miles de situaciones que las personas vivimos en nuestra vida diaria en esta época moderna. ¿Ok? Baruch Hashem. Mire usted cómo es de excelente y de interesante toda esta temática. Bueno, entonces estaba hablando del libro de la vida, el otro libro. Mire usted, yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos que hablan del libro. Y mire dónde comienza la primera mención de este libro. Está en el libro de Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. Porque es que este libro comenzó a rodar desde antes de la fundación del mundo. Ya existía ese libro. ¿Ok?
Y ese libro, hermano, es vital. Uno ve la gente enredada sobre cómo hacer el Shabbat, peleando por el color de las velas. O sea, metiéndose de lleno en otras cosas que no son malas, forman parte del Shabbat. Pero enraizadas en eso, sabiendo que el mismo Yeshua dijo, no os maravilléis de todas estas cosas, de que usted haga milagros, de que usted tenga don de sanidad, de que usted tenga tal don o tal ministerio. No se maraville de eso, que eso es pasajero. Maravíllense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y eso es vital, hermanos. O sea, si su nombre no está escrito en el libro de la vida, apague y vamos. Como dice el dicho, no estamos haciendo nada. Y ese debe ser nuestro blanco, nuestra ideal. Éxodo 32, verso 32 y 33. Este es el evento, hermanos, del becerro de oro. Un evento triste, duro y lamentable. Ok. Después de que hubo la matanza, en el verso 31 dice, y Moche volvió a Yahweh y dijo, oh, este pueblo ha cometido un gran pecado y ha hecho para sí dioses de oro. Pero ahora perdona su pecado. Moche está intercediendo por el pueblo. Pero, y si usted no los perdona, oh Yahweh, entonces bórrame ahora de tu libro que has escrito. Pero Yahweh dijo a Moche, al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. En esa época le decían el libro así llanamente. Aquí está haciendo referencia al libro de la vida. Moche le está diciendo, si usted no perdona a esta gente, usted bórreme de su libro, bórreme. Me borra. O sea, Moche en medio de su emoción o de su turbación, él no sabía lo que estaba diciendo, posiblemente. No sabía lo que estaba diciendo. Pero el Eterno le dijo, no, aquellos que pecaron, o sea, los que participaron del becerro de oro, a eso sí los voy a borrar del libro. ¿Ok? Que fueron 3,000 personas que fueron borrados ese día. ¿Qué quiere decir borrados? Que no se iban a salvar. No se iban a salvar. Tenaz eso. Bueno, aquí tenemos dos menciones, en el verso 32 y verso 33. Luego en el Salmo 69. Salmo 69, en el verso 28. Vamos a leerlo a partir del verso 27. Salmo 69 es una queja, una amargura por tanta persecución y tanto oprobio. Entonces el salmista, en el verso 27, dice, añádeles iniquidad sobre su iniquidad y no entren ellos en tu salvación, o sea, en tu justicia. Sean borrados del rollo de la vida y no sean inscritos con los justos. Aquí está hablando de unos judíos cuyos nombres están inscritos en el libro, pero que estaban haciendo cosas muy malas en contra de David, en contra del cielo. Entonces aquí David en su oración, él dice que sean borrados del rollo de la vida y no sean inscritos con los justos. O sea, ¿cómo va a poner un hombre
judío, un israelita que está haciendo cosas execrables, cosas malas, ¿cómo va a estar su nombre escrito al lado de un justo? Es increíble, es indecible eso. ¿Ok? Baruch Hashem. En el libro de Daniel, capítulo 12. Daniel 12. Dice, verso 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Maicón, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, el ángel custodio de Israel, porque Israel tiene un ángel custodio que se llama Miguel. Y dice que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Aquí está hablando de la tribulación. Este texto está hablando no de la gran tribulación contra los impíos, sino de la tribulación contra los creyentes. Israel, todo el pueblo hebreo y los creyentes. Entonces dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el rollo. Mire que aquí no dice rollos en plural, siempre menciona un solo libro, en el rollo. Baruch Hashem, bendito su nombre. ¿Ok? Y el verso 2 dice, y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, aquí está hablando de dos eventos muy importantes y separados por el milenio prácticamente, porque primero está hablando de la entrada al milenio y el texto 2 está hablando de la resurrección final. La resurrección final para que la gente esté ante el trono, ante aquel que está sentado en el trono. Muy bien, ahora vámonos para Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 20. Este capítulo 10 al principio habla de la misión de los 72, cuando el Eterno, cuando Yeshua los mandó de dos en dos a hacer milagros y liberen y hagan aquí y hagan allá, etcétera, etcétera. Luego, en el verso 17 dice, cuando regresaron los 72 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Hasatán caer del Chamaín como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo y del poder del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis por esto, de que los espíritus se os someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, por no decir en el libro de la vida. En otras versiones dice en el libro de la vida. O sea, en el Antiguo Testamento se les llamaba el rollo, pero ya en el Nuevo Pacto ya hay más precisión, ya son más enfáticos y ya dicen el libro de la vida o el rollo de la vida o en el libro que está en los cielos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona esto, hermanos, del libro o cómo funcionó a partir del principio de todas las cosas? Ustedes recuerdan que el Eterno en su presencia y en su omnipresencia, que conoce todas las cosas, Él creó un libro. Y en ese libro puso el nombre
de todo el pueblo hebreo, de todos, los puso ahí. Pero también en ese libro puso los nombres de sus descendientes, o sea, la gente de ahora, parte de nosotros. Todo está escrito ahí. Llega el momento en que nosotros nacemos, crecemos, vivimos nuestra vida, hacemos Teshuvá y llegamos a la Torá, al Mesías. Entonces, el nombre está ahí. Está ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona se aparta o se va a la iniquidad, habiendo conocido Torá, y se va a la iniquidad de nuevo, o comete una falta grave, como fueron lo del becerro de oro, porque eso fue una falta muy grave, porque se hizo delante del Eterno, en la montaña del pacto. Eso fue gravísimo. Entonces vemos, ya leímos, que el Eterno le dice a Moche, no, aquellos que pecaron, a esos borraré de mi libro. Entonces, por ejemplo, en la historia, por ejemplo, usted se acuerda que Marilyn Monroe, ella era judía, pero estaba escarriadita. Esa mujer, hablando técnicamente, pues porque llevó una vida muy disipada y murió de mala manera también, su nombre pudo haber sido borrado porque ella se apartó de la Torá. Y así muchos judíos, porque hay muchos judíos que estando en el pacto, habiendo nacido dentro del pacto, habiendo tenido su nombre escrito, empezaron a andar mal, en iniquidad, en anomia, y entonces el nombre de esa persona es borrado. ¿Ok? Por eso es que Yeshua dijo una palabra clave, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, también es como decir, el que persevere hasta el fin, su nombre permanecerá en el libro. Por eso vemos al salmista clamando al Eterno por unos judíos que se habían levantado en contra del cielo y en contra de él, y él en medio de su sufrimiento, de su rabia, de su amargura, él dice, bórralo, Señor, de tu libro. El mismo David, cuando cometió su pecado, su falta grave, él también le suplicó al Eterno, perdóname y no borres mi nombre de tu libro. O sea, nosotros, hermanos, a través de estos relatos y de estos textos nos damos cuenta que hubo gente en el pasado que tenían conocimiento, pero aparte de tener el conocimiento de la existencia de este libro, era el conocimiento de la importancia de que su nombre esté escrito ahí en ese libro. Es vital. Es vital. Por eso David le dijo, no me borres de tu libro. No borres mi nombre de tu libro. Y vemos a David también clamando en contra de otros, bórralos de tu libro. Vemos a Moche, si no vas a perdonar a esta gente, entonces bórreme a mí también desde el libro. Borre mi nombre de ahí. Entonces, ahí nos damos cuenta de lo importante que es estar ahí en esa lista. Luego aquí viene Yeshua y les dice, no se maravillen, que ustedes sacaron demonios, que ustedes hicieron esto, hicieron aquello. Eso es bueno, pero hay algo más grande que eso. Sus nombres estén inscritos en el libro. O sea, es vital, hermano. Usted haga lo que haga aquí, viva lo que viva aquí en la Torá, en las raíces hebreas, en el Mesías. Pero, hermanos, es vital que su nombre esté ahí. Aquí en vida, aquí en la tierra, en esta dimensión que nosotros estamos viviendo, en este sistema de vida, de pronto no entendamos la importancia de eso. Porque eso va a ser algo que lo vamos a entender es allá. ¿Ok? Es allá. Bueno, vámonos para Apocalipsis 20. Ya leímos ese texto.
20, no, Apocalipsis 3. Vamos primero a leer el Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Dice, el que así venza se vestirá con vestiduras blancas y no borraré jamás su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. ¿Ok? Libro de la vida. Baruch Hashem. Libro de la vida. Entonces, luego en el capítulo 20, verso 12, cuando habla lo que acabamos de leer ahora al principio, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras. Pero también en el verso 15 dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y luego en el capítulo 21, verso 27, 21-27, dice que nunca jamás entre en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira, sino solo los que han sido inscritos en el rollo de la vida del Cordero. O sea, ya aquí en el capítulo 21 ya está mirando los privilegios, el honor que tienen aquellos que lograron entrar a través de que su nombre esté en la lista, libro de la vida. ¿Nos vamos entendiendo? Entonces, el libro de la vida, hermanos, es vital y es importante y es bueno saber y conocer el funcionamiento, lo vital que es tener nuestro nombre inscrito en este libro. Entonces, me imagino a algunos hermanos preguntando, bueno, ¿cómo sabemos que mi nombre está ahí? Buena pregunta. Hay que ir al archivo allá para mirar si el nombre está ya escrito. Ok, eso solamente se sabe, no vamos a mencionar la palabra por fe, porque no es un acto de fe. Tengamos en cuenta lo que dijimos ahora hace un momento. El pueblo, el Eterno, perdón, escogió un pueblo. Y él escribió ese pueblo en un libro por nombres. Llamémoslo un notariado y registro. Aquí en Colombia, todos los ciudadanos colombianos, a través de la cédula o del tarjeta de identidad, se va archivando el nombre de la persona en un archivo que está en el gobierno, que se llama notariado y registro. Entonces, allí están los nombres de todos los ciudadanos, vivos y muertos. ¿Ok? Esa forma, hermanos, de archivo fue sacado de la escritura, porque eso exactamente es lo que hizo el Eterno. El Eterno creó un archivo de su pueblo, de su gente, de los suyos. O sea, el Eterno cuando habla de su pueblo, está hablando de un pueblo que él se identifica con ellos. ¿En qué sentido se identifica con ellos? Porque ellos están obedeciendo sus mandamientos. Eso es lo que lo hace a usted ser miembro de su pueblo. La primera forma de una persona dar a entender de que ya forma parte del pueblo es celebrando el Shabbat, celebrando las fiestas, no comiendo chancho ni comida inmunda.
Esa es la forma de comenzar. Y la fe en Yeshua, principal. ¿Ok? Entonces, cuando una persona entra, su nombre es ratificado, porque ya estaba escrito, pero es ratificado porque ya formaba parte del pueblo. Si alguna persona no entra, se queda afuera, no guarda Shabbat, no guarda mandamiento, no celebra las fiestas del Eterno, no cree en Yeshua como debe ser, entonces el nombre de esa persona, que aunque ya estaba escrito por ser un descendiente israelita, de un israelita, entonces el nombre de esa persona es borrado. ¿Por qué? Porque no hay nada escrito ahí. No hay nada escrito. ¿Qué tiene que haber escrito ahí? Por ejemplo, hay historias rabínicas en el Midrash. Hay una donde habla de los tzitzit. Mire usted qué curioso. Dice que un hombre, un judío, llegó a las puertas de allá y allá estaba alguien con el libro en la mano. ¡Nombre! Fulano de tal. Y empiezan a buscar. Ta, 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 ta. Y sí, encontraron el nombre, pero vieron las páginas vacías. ¿Qué quiere decir encontrar las páginas vacías? No tenía fruto. No había fruto. Y como no había fruto, no había récord, no había movimiento de nada, es como una cuenta de banco que hay que moverla. Hay bancos que siguen que la persona mueva el dinero, saque, entre, compre aquí, compre allá, etcétera, etcétera, para que la cuenta se mueva. Eso le pasó a esa persona. Era un judío no practicante, que iba a la sinagoga una vez al año en Yom Kippur nomás. De resto, ni Shabbat ni nada. Entonces le dijeron, señor, qué pena con usted, pero usted no puede entrar. ¿Eh? Aquí no tiene nada, no hay fruto, no hay nada. Ah, pues que mi nombre está ahí. Sí, está ahí, pero no hay nada. Entonces, no nada. Entonces, váyase. Y el hombre se fue. Mientras él se iba, es una historia, eso es un midrash. Un ángel se puso a escarbar más en su récord de esa persona, de ese judío, y por ahí se encontró un detalle. Y le dijo, pero mira, este hombre usaba tzitzit, no se despegaba, siempre usaba tzitzit, aunque no practicara, pero sí. Te los llamaron, fulano, ven acá. Y los llamaron. Mira, te vamos a dar a entrar porque tienes el mérito, eso ellos lo llaman mérito, de que usaste los tzitzit. Entra. Y pudo entrar. O sea, esta es una historia, pero hay muchas historias similares a esas en cuanto al libro, la cultura rabínica, que tiene que ver con el libro y algunas excepciones que hay como forma de pensamiento en cuanto a la obediencia al mandamiento. Es una ilustración. En este caso, la ilustración de los tzitzit, la ilustración del talit, donde tenemos un ejemplo sí bíblico del talit. Usted se recuerda de Natanael, que eran dos hermanos, que el uno, estando solo, conoció al Mesías, a Yeshua, y ellos tenían la esperanza de la venida del Mesías. Entonces este creyó porque quedó impresionado cuando conoció al Mesías, a Yeshua. Entonces se va todo contento y le dice a su hermano, Natanael, mira, conocí al Mesías, tremendo, y qué hombre, qué autoridad y todo eso, en fin. El hombre iba asombrado. Entonces el otro le contesta como buen judío, ¿y de dónde es? A la pregunta técnica, ¿de dónde es? Y él le dijo, de Nazaret.
Nazaret. ¿Tú crees que de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, el otro le dijo que era de Nazaret porque Yeshua se crió en Nazaret, pero él nació en Belén. Si él hubiera dicho, no, él nació en Belén, de pronto el hombre hubiera corrido, porque en el judaísmo sí conoce la profecía de que el Mesías tenía que nacer en Belén. Pero el otro le dijo, no, de Nazaret. Él es de Nazaret, porque Yeshua se crió allá. Entonces el otro le insistió y le dijo, ven para que lo conozcas. Entonces van y buscan a Yeshua, y cuando Yeshua ve que vienen los dos, Yeshua se dirige a Natanael, al que dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, de Galilea. Yeshua le dijo, Natanael, ayer te vi bajo la higuera. Entonces el hombre quedó de una pieza, hermanos, o sea, quedó petrificado. Porque ¿qué fue lo que Yeshua le dio a entender ahí? Yeshua le dio a entender que él, cuando el día anterior, a la hora de la oración, los judíos acostumbraban cubrirse completamente con el talit para hacer la oración de la tarde o la oración de la mañana. Y Yeshua le dijo, prácticamente en clave, lo que él había orado en esa oración debajo del talit. Por eso es que el hombre quedó de una pieza y dijo, Señor mío. Por eso mire la expresión que dijo Yeshua de él, que este es un verdadero israelita. Amén. Que Yeshua mismo diga una cosa de esas de uno, está bueno, está bueno. Pero entonces, claro, ahí hay una fraseología que nosotros realmente no entendemos porque usted no ve nada ahí realmente en el relato. Solamente que Yeshua le dijo, en castellano está escrito, ayer te vi bajo la higuera. Entonces, uno me pregunta, pero ¿cómo así que te vi bajo la higuera? Que trató de decirles Yeshua y no hay ninguna explicación más. Lo único que hay ahí es que el hombre se sorprende, queda asombrado y le dice a Yeshua, Señor, me parece que tú eres profeta. Y Yeshua le dice, aquí, le dice a la gente, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pero ahí Yeshua le estaba haciendo referencia a la oración que él había hecho el día anterior y le dio a entender, o le dijo en clave, que era lo que él había orado. Por eso es que el hombre quedó en shock, porque una oración privada es una oración privada. Y que venga alguien y le diga a usted qué fue lo que usted pidió, qué fue lo que usted oró, eso es tenaz, hermanos. Eso es tenaz. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, ahí se encuentra uno algunos tips en las escrituras que tienen que ver con costumbres, llamémoslas religiosas, en cuanto a la obediencia a la Torá, lo que tiene que ver con el tzitzit, el talit, con el recitar el Shema y con otro tipo de prácticas normales dentro de la fe hebrea. ¿Ok? La fe de la Torá. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Entonces tenemos claro esto. Es vital que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y la única forma de que usted escriba su nombre en el libro de la vida es comenzando con el Shabbat, la obediencia al mandamiento, los ritos de la pureza, de la purificación, tanto en la mujer como en el varón, la celebración de las fiestas, no comer cosa inmunda. Cuando hablamos de comer cosa inmunda, no es comerse una carne que ya está oliendo maluco. No, eso no es inmundicia. Cuando se habla de no comer cosa inmunda, es no comer o comer comida no aprobada por el Eterno, que no es poquita. El chancho, la langosta, los camarones, todos esos peces que no tienen escamas, ¿ok?
y comer otro tipo de animales terrestres que no son kosher, que un camaleón, que una lagartija, porque en Centroamérica se come mucho esas lagartijas grandes que tienen otro nombre, tienen otros nombres, y la gente las come allá. Ese animal no se puede comer, no es kosher, ¿ok? Eso es comida inmunda y así lo declara la escritura. No es que tenga mal olor, sino que no es apta para consumo, está prohibido por la Torá. ¿Estamos claros? Entonces, cuando uno comienza a entrar en esta tónica de obedecer al mandamiento, de poner cuidado a lo que uno come, que usted, cuando usted va a un restaurante, usted pregunte primero. Cuando usted ve una sopa ahí que tiene muchas carnes, usted pregunte primero, ¿eso tiene cerdo? Si tiene cerdo, no, quieto ahí, no la coma, pida otra cosa. Esos detalles así, o sea, tener cuidado de cómo nosotros conducimos nuestra forma de comer y nuestra forma de vestir, que no sea inmoral también, que no sea una forma de vestir inmoral. ¿Ok? Bueno, estamos en el capítulo 20, verso 13. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades también fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo gira, el final de los tiempos, el juicio final va a girar alrededor del libro de la vida. Mire usted lo importante, el por qué estamos como sacándole tanto tiempo a esto del libro de la vida, es para que caigamos en cuenta de que todo gira alrededor de esto. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ok? Pero aquel que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, pues se llama el libro de la vida, no de la muerte, sino de la vida. Bendito sea el nombre de nuestro Adón Yeshua. Fue lanzado, el que no fue hallado o inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces, aquí tenemos en estos dos textos de que la muerte, que es una cobertura, y el Hades, que es una región. Es bueno separar las dos cosas. Muerte es una cobertura, una sentencia en forma de cobertura que está sobre todos los seres humanos. Morir. Y el Hades es el lugar a donde van los que están bajo esa cobertura. Entonces, por eso dice, la muerte entregó sus muertos y el Hades entregó sus muertos también, y cada uno fue juzgado según sus obras. ¿Por qué aquí, cuando habla de la muerte y cuando habla del Hades, no habla de los justos? Porque los justos no participan ni van a esos lugares, especialmente el Hades. Ustedes saben que cuando un creyente muere, es llevado a un lugar, no al Hades. No va a dar al Hades. Entonces usted dirá, bueno, pero ¿por qué el salmista dice no dejarás mi alma en el Seol o en el Hades? O sea, todo vino a cambiar, hermanos. Todo el mundo, la gran mayoría, estaban bajo la cobertura de la muerte. Una cobertura, como un seguro, llamémoslo así. Cuando usted compra un seguro para el carro, a usted le ofrecen como 3 tipos de seguros. El más baratico, el más o menos, o el que cubre todo.
Entonces, eso es una cobertura, que usted no la ve, simplemente que usted tiene una tarjetita, un papelito, donde ahí dice qué tipo de seguro tiene usted, pero usted está tranquilo manejando, porque usted tiene su seguro. Cualquier cosa que le pasa es cuando usted se da cuenta, si usted tiene un accidente, qué es lo que usted tiene en la mano. ¿Ok? Porque cuando uno se accidenta, y el carro tiene que ir a un taller o pérdida total, etcétera, etcétera. Si usted tiene un buen seguro, un seguro full cover, que cubre todo, usted puede ir, porque ahí dice en letra pequeñita, usted puede ir y que le presten un carro, el seguro le provee a usted un carro en préstamo mientras le arreglen el suyo. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver la cobertura del seguro. Entonces, la muerte era una cobertura de la que nadie se escapaba. Toda persona, todo niño que nacía, ya nacía bajo esa cobertura. Sea bueno, sea malo, fuera a ser bueno, fuera a ser malo. Ya caía sobre esa cobertura. Esa cobertura vino a cambiar en el madero. Y Jesús fue el que cambió las reglas del juego. Porque Yeshua, cuando el cuerpo muere, él fue allá, al Hades. ¿Pero a qué fue? Él no fue como uno más que llegó allá, murió, fulano de tal, allá va a dar. Él fue a anunciar a los muertos justos de que la redención ya se había efectuado y a través de su misma resurrección, él sacó a los que estaban cautivos. Por eso Pablo dice, y llevó cautiva la cautividad, o sea, él los sacó de allá de esa cobertura, del Hades, que estaban controlados por la muerte. Los sacó de allá y los llevó a un lugar de descanso. Se le llama paraíso, como usted lo quiera llamar, un Edén, un paraíso, como sea, pero él lo sacó de allá. O sea que cuando la gente habla a nivel histórico de antes de Mashiach o después de Mashiach o antes de Cristo o después de Cristo, realmente se está hablando con autoridad y con precisión. O sea, la venida del Mesías aquí a la tierra marcó un antes y después, no solamente a nivel literal, sino también a nivel espiritual. En el mundo espiritual hubo un antes y un después, muy marcado. Entonces, hoy en día, todo creyente que duerma, no que muera, sino que duerma el Mashiach, prácticamente no muere, sino que va a ese lugar también, a donde Jesús los ubicó, a los primeros. O sea, los primeros que él sacó de allá fue cuando él murió. Cuando él resucita y se lleva a toda esa gente, todos esos justos, a ese lugar de descanso. Como dice Pablo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, los vivientes aquí. ¿Ok? Entonces, por eso es que aquí en este verso 13 dice, el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y todos fueron juzgados según sus obras. O sea, ahí no habían justos. Ya no hay justos ahí. Puros impíos. Puros impíos. ¿Ok? Bueno, sigamos. Capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y vi que descendía del Chamaín de Yahweh la ciudad santa, la nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía, he aquí el tabernáculo, Sucot. Morará con ellos y ellos serán pueblo suyo y Elohim mismo estará con ellos.
y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá ya llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo, el alfa y la omega, o sea, el alef y la taf, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. O sea, si uno se pone a mirar este capítulo, estos primeros versículos del capítulo 21 Apocalipsis, es hablar de Sukkot, porque esto es la fiesta, este es el cumplimiento profético de la fiesta de Sukkot. ¿Ya se acuerdan los que estuvieron en la clase, en el estudio de las fiestas del Eterno son proféticas, donde miramos la parte profética de cada fiesta? Aquí estamos viendo. O sea, si uno está bien empapado de cómo funciona la fiesta de Sukkot y su significado, y uno lee esto, y uno dice: wow. Verso 3. Tabernáculo de Yahweh con los hombres, y morará con ellos, Sukkot. ¿Ok? Luego, cuando dice en el verso 6, yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, el que tiene sed le daré gratuitamente. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Y en qué momento las dijo? En la fiesta de Sukkot. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que bebiere el agua que yo le daré no volverá a tener sed. Y mira lo que dice: al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Porque en Israel en esa época existía un canto, un himno muy famoso que se llama: y sacarás aguas de la fuente de la salvación, que era el momento cuando el sumo sacerdote descendía al estanque de Siloé con un jarrón de oro y sacaba agua. Y luego iba y subía con el agua en el jarrón, y con esa agua la rociaba en el santuario y rociaba al pueblo con ella. Aquí está el cumplimiento profético. ¿Ok? El que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venza, verso 7, heredará estas cosas y le seré por Elohim y él me será por hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los idólatras, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ok? Luego dice el verso 9, y vino uno de los 7 ángeles que tiene las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Rúa a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del Chamaín de Yahweh. El que tiene la gloria de Elohim, que tiene la gloria de Elohim, su fulgor es semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, transparente como el cristal. Tiene un muro grande y alto, el cual tiene 12 puertas, y sobre las 12 puertas 12 ángeles y unos nombres escritos, que son las de las 12 tribus de los hijos de Israel. De la parte del oriente tiene 3 puertas, del norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y del poniente 3 puertas, que suman 12 por todas. 3 por 4, 12. El muro de la ciudad tiene 12 cimientos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una medida, una vara de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad está sentada en un cuadrado, su longitud tanto como la anchura,
y midió la ciudad con vara 12.000 estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales. Midió también su muro, 144 codos, medida de hombre, que es de ángel. El material de su muro es de jaspe, pero la ciudad es de oro puro, semejante al cristal puro. Los fundamentos del muro de la ciudad habían sido adornados con toda piedra preciosa. El primer fundamento, jaspe; segundo, zafiro; el tercero, calcedonia; el cuarto, esmeralda; el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; y el duodécimo, amatista. Más adelante vamos a sacar un estudio, bueno, ya lo tengo ya en parte, sobre este verso 19. O sea, las piedras preciosas. ¿Qué significa? O sea, el significado del jaspe, el zafiro, la calcedonia, la esmeralda, el ónice, la cornalina, el crisólito, el berilo, el topacio, el crisopraso, el jacinto y el amatista. O sea, si uno pone a mirar el significado de cada uno de estos metales preciosos, ahí hay, hermanos, material, pero bastante. Pero miremos primero, cuando habla de primero habla de las puertas que tienen los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Luego, más adelante, habla de los cimientos, que son los 12 nombres de los 12 apóstoles. Los cimientos de los hijos de Israel son las puertas, y los cimientos que sostienen todo el edificio está representado a través de los apóstoles, que debía ser al contrario, porque aparentemente el cimiento y el inicio de todo fueron las 12 tribus, pero aquí no, fueron los apóstoles. O sea, tuvieron mayor honra los 12 apóstoles que los 12 hijos de Jacob. ¿Ok? Ahora, ahí vamos entendiendo el por qué en algunos capítulos anteriores estuvimos estudiando, capítulos 7, 8, el 15 de Apocalipsis, donde habla de los 24 ancianos que están sentados alrededor del trono, o a un lado del trono, 12 aquí y 12 acá, que suman 24. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué 24 y no 12? Porque son los 12 que representan las 12 tribus de Israel y los 12 chalías, los 12 apóstoles. ¿Ok? Ahí están los 12 y 12. Aquí de nuevo están mencionados los 12 hijos de Jacob y los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, representados en los cimientos que sostienen la novia, la gran ciudad de Jerusalén. Por eso dice verso 10, y me llevó en el Ruach a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del Chamaim. No dice de los Chamaim, del Chamaim de plural, sino del cielo en singular. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, luego en el verso 21 dice, las 12 puertas son 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro, transparente como el cristal. Y no vi en ella santuario, o sea, como decir un templo, porque Yahweh, el Elohim Todopoderoso y el Cordero es el santuario de ella. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que la iluminen,
porque la gloria de Yahweh la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra le llevarán su gloria. Que nunca jamás sean cerradas sus puertas de día, allí no habrá noche, y llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. Que nunca jamás entre en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira, sino solo los que han sido inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí vuelve y menciona el libro de la vida. Esta es la nueva creación. Cielo nuevo, tierra nueva. No va a haber memoria de esta creación en la que estamos viviendo. Ni allá los arqueólogos que hayan en esa nueva creación van a encontrar vestigios de esta creación. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser quemado. O sea, el Eterno va a hacer las cosas bien. ¿Por qué hablamos de esta parte? Porque en este tiempo los arqueólogos están empezando a encontrar objetos y cosas que fueron de otras creaciones pasadas, que fueron destruidas, pero que estaban aquí mismo en la tierra. Eso lo estuvimos hablando en la clase antepasada. Sí, en la clase antepasada acerca del libro de Génesis, que el Eterno decantó, así dicen los sabios, decantó de creaciones pasadas que él destruyó. Pero en esas creaciones pasadas hubo tecnología, hubo cosas, desarrollo evolutivo tecnológico como lo hay ahora, pero todo eso quedó enterrado. Pero los arqueólogos o los constructores de carreteras y de cosas se están encontrando objetos extraños que se los atribuyen a los extraterrestres, pues eso extraterrestres es puro cuento chino. Eso fueron generaciones pasadas que fueron destruidas, que solamente quedó de ellos un que otro objeto por ahí que la gente se encuentra con tecnología de esa época. ¿No entendemos? Muy bien. Vamos a parar acá, hermanos. Yo creo que paremos todo este capítulo 21. Es interesante observar todos estos detalles, pero siempre concentrándonos, hermanos, en el objetivo de esta clase de esta noche, que es el libro de la vida. Esa es la parte central, el libro de la vida. O sea, yo siempre en los Shabbat, cuando hago la oración por la familia, por los hijos, por los familiares de sus esposos y esposas, yo siempre incluyo, y yo espero que usted también lo aprenda y lo haga. Yo termino la oración en parte al final, siempre diciendo casi lo mismo siempre, que es vital. Que a ellos se les conceda el don de la salvación, el don de la vida eterna, y que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Esa es siempre mi oración. Porque yo sé, yo ya lo he entendido que eso es vital. Que mis hijos y que la familia de sus cónyuges lleguen a alcanzar el don de la salvación, el don de la vida eterna, y que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Porque eso es vital, hermanos. Yo espero y yo los contriño a todos ustedes para que incluyan esto siempre en sus oraciones por sus hijos, por sus padres, por aquellas personas que están muy cercanas a usted, para que usted ore al Padre en esos términos. Cuando se ora en esos términos, se está orando con conocimiento de las cosas. Con conocimiento. ¿Ok? Que más allá de que guarden Shabbat, más allá de que crean en Yeshua como Mashiach, más allá de que celebren las fiestas del Eterno y que se aparten de la comida inmunda,
que sobre todo eso, hermanos, más allá de todo eso, que es importante, no es de desechar, que los nombres de ellos estén escritos en el libro de la vida. Amén. Vital, importante. Baruch Hashem. Muy bien, hermano, vamos a parar acá. Vamos a pedirle al hermano Dagoberto, es tan amable, para que nos haga la oración de despedida de esta clase. Y ya los espero el miércoles mediante el cielo para que sigamos escudriñando la palabra. Amén. Hermano Dagoberto, bien pueda hacer la oración, es tan amable.